sabía escribir a máquina, Pablo. Claro. Entonces me regalaron, como no tenía plata para pagar los cursos de la Pitman, me regalaron los cartones para aprender en curso a escribir sin mirar. Y me levantaba todos los días a las 5 de la mañana con paciencia de preso. Y aprendía. Claro. Y bueno, y así empecé y después fui a la facultad y empecé a trabajar y bueno, y conseguí un montón de trabajos y fui aprendiendo. Pero yo no tenía en ese momento, a ver, sí tenía la necesidad de cambiar aquella vida de muchas convicciones, pero muy tormentosa, en un escenario donde yo tenía claro que la sociedad está viviendo una situación muy distinta a fue aquella para otro lado, que eso no pasó. Y yo eso dije, bueno, si yo no hago una práctica, bien marxista ahí, si no yo no hago una práctica para cambiar mis sentimientos, reincorporarme a esta sociedad, entender qué nos está pasando, no voy a poder tener ideas y una teoría para... Bueno, y así fue que me empecé a meter en el periodismo y descubrí un mundo fascinante. Y te fue muy bien en términos, digamos, de evolución, si se quiere, profesional, porque fue relativamente poco tiempo el que transcurrió desde esta anécdota que me contaba con Pancho Provenzano hasta, por decirlo de algún modo, si bien había laburado en otras cosas y demás, la edición, la publicación con Caparrós, que era un tipo con una prosapia, con una formación, con una historia del libro Los Tres Tomos de la Voluntad, que insisto yo, que son libros de historia que deberían estar incorporados en las escuelas, como estuvieron en su momento los Astolfi o los Fernández y toda esa historia, ¿no? Mirá, ahora estoy haciendo números, pasaron 10 años entre que yo empecé a trabajar en la revista Entre Todos y que con Martín hablamos de hacer La Voluntad. Es poco tiempo. Nada. Bueno, por eso. Nada, para un tipo que tenía la cabeza partida, que había perdido las cosas que había perdido, que tenía compañeros a los que adoraba, pero que no necesariamente todos habíamos ido por el mismo camino. En el medio había desaparecido Pancho Provenzano en la tablada y tantísimos otros compañeros en una historia que para mí era durísima, en términos personales, ¿no? Por supuesto. Así que sí, pasaron 10 años y yo, bueno, seguramente vos recordarás que lo dije en tu programa y en tantos otros lugares, que un tipo como Martín Caparrós, porque nos conocíamos del club de rugby del Nacional Buenos Aires, que nos conocíamos de ahí, teníamos obviamente simpatías personales, pero que él considerara que yo estaba a la altura de ponerme a escribir a cuatro manos con él, cuando él nunca había escrito a cuatro manos con nadie, me parecía de una generosidad extraordinaria. Y obviamente me sirvió como un curso intensivo, como que un tipo del INVAP lo manden a un laboratorio en Suecia. No, fue una cosa maravillosa. Bien, bueno, ya metido en el periodismo, sin dejar, digamos, ni mucho menos ideas ni nada de eso de lado, pero tratando de canalizarlas de otra manera, con la experiencia de lo que fueron los 70, con el periodo, bueno, que te tocó, que estuviste preso y después la recuperación de la democracia, y el tiempo que ha pasado hasta ayer que presentaste el libro en Rosario, con el final del periodo de gobierno de Cristina Kirchner, ¿cuál es toda esa transición, ¿no? En el pensamiento por un lado y otro, como buen marxista, en la praxis, ¿no? ¿Cómo trasladar todo aquello de los 70 a esta época y qué se puede hacer? Bueno, lo primero que debo decirte es que estos 12 años de la crisis de 2001 fue tan fuerte que la aparición del kirchnerismo a mí me parece que hay que entenderla en el contexto de la profundidad de la crisis del 2001. Yo no había visto nunca la sociedad argentina, nunca había percibido tanta capacidad de reacción amplificada. Siempre había percibido fenómenos de irrupción muy volcánicos, pero que así como aparecían se caían. Incluso te debo decir, mi percepción de la resistencia peronista, incluso mi percepción de los 70, es que se lo ve como una cosa evolutiva y lineal y en realidad fueron chispazos fuertísimos y momentos de avances y retrocesos muy grandes, ¿no? En cambio, lo que pasó en 2001 llevó a una cosa persistente de la sociedad argentina y de un liderazgo muy interesante de Néstor Kirchner en los primeros años, que fueron parejos, y parejos en temas donde parecía que la sociedad argentina no podía avanzar. Caso de derechos humanos, que no ha avanzado en otros países latinoamericanos como avanzó en la Argentina. Y como todo proceso, yo te diría, Pablo, me parece que estos 12 años tienen que ser vistos con cierta quietud, porque tienen que pasar otras cosas para ver con qué contrastan estos 12 años. A ver, yo tengo el temor, y no quiero hacer la profecía autocumplida,
de que un sector de la sociedad argentina que se ha guardado su odio clasista, su odio antiperonista, su percepción de que el elitismo es la mejor manera de manejar la Argentina, ese sector pueda irradiar algunos de los peores valores de la Argentina. Y tengo la convicción de que si tenemos que vivir ese periodo, lo peor que podemos hacer es darle la espalda. Y otra de las cosas malas que podríamos hacer es tratar de confrontar de manera inmediata con esta irrupción derechista que ya se está viviendo en la sociedad argentina. No sé si ganarán el gobierno en las elecciones, pero hay un clima cultural, así como de 2003 hasta 2010, claramente, el 25 de mayo de 2010 fue una irrupción impresionante, ahora se viven otros valores. Y un el péndulo, ¿no? Para otro lado. Péndulo. Y a mí me parece que los tipos que ya estamos con muchos años tenemos que tratar de transmitirle a las nuevas generaciones una idea de proceso, no de proceso de reorganización nacional, pero sí de proceso de constitución de una identidad. Esto no quiere decir correrse de la valentía, correrse de las convicciones, pero sí de entender la Argentina como un proceso histórico muy contradictorio, donde lo de unitarios y federales de otras maneras se sigue reproduciendo, donde nos negamos, quizás por adolescencia, quizás por incomprensión y quizás porque muchos procesos históricos sean así, de oposición flagrante y de desconocimiento de las virtudes y habilidades de otros.